¿Alguna vez te has sentido como un visitante dentro de tu propia casa, como si su lugar siempre estuviera al margen, en los bordes de las conversaciones, los abrazos, las sonrisas? Lo sentí todos los días. La casa era grande, llena de gente, llena de ruido, pero para mí solo quedaba el silencio, un silencio que gritaba que no pertenecía, incluso tenía la misma sangre, el mismo apellido y el mismo aspecto cansado de mi madre. Mientras mi hermana descendió las escaleras con un vestido nuevo y maquillaje hechos, lista para otra fiesta sorpresa, estaba en el piso, las rodillas, con la mano sumergida en un cubo de agua sucia, limpiando el rastro de los zapatos que nunca me llevaron a ninguna parte. Dijeron que se suponía que debía aprender humildad, que necesitaba saber mi lugar, que era importante, que me convertiría en alguien mejor. Pero nadie explicó por qué solo yo necesitaba aprender de esa manera. Porque solo tuve que renunciar a la infancia, opciones, voluntades. Todo fue decidido por ellos. Lo que podría comer, lo que podría usar, hasta dónde podría sentarme en la mesa. Mientras mi hermana eligió el tema de la fiesta, estaba detrás de la puerta, escuchando la risa, los regalos, las voces que hicieron un punto de olvidar el mío. En mi familia, la injusticia tenía perfume. Ella llevaba tacones altos, tenía el pelo bien apresurado y una sonrisa entrenada. Era mi hermana, la hija perfecta, el que ganó todo, el que podría todo. Y yo era la sombra, que sirvió, el que se calla, el que se humilló a sí mismo. Pero incluso la sombra, una hora cansada de caminar pegado al piso. Durante años me tragué esta vida como si fuera una obligación. Me hicieron creer que debería estar agradecido. Después de todo, tuve un techo, tenía comida, tuve la oportunidad de crecer, pero lo que nadie vio fue que, por dentro, me estaba muriendo un poco más cada vez que escuché: no lo harás. Esto no es para ti, merece más que tú, algún día lo entenderás. Entendí, y eso es lo que duele más. El peor tipo de traición no proviene de quien te odia, viene de aquellos que te llaman hija, hermana, familia, de aquellos que te miran a los ojos y dicen que te aman, pero actúan como si estuvieran desechables, como si el amor tuviera jerarquía, como si el afecto tuviera un apellido favorito. Durante mucho tiempo creí que esto era normal, que algunas personas simplemente nacen para servir, hasta que comencé a ver la mentira detrás de todo, la hipocresía disfrazada de moral, los secretos que todos fingieron no ver, las elecciones que siempre los favorecieron, incluso cuando destruyó a otros. Crecí aprendiendo a bajar la cabeza, pero en silencio estaba recolectando promesas, no los que me hicieron, porque nunca se cumplieron, pero los que hice para mí. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar, porque cuando pasas tu vida ignorado, subestimado, usado, tu arma más grande se convierte en lo que nadie ha venido. Y en mi caso, esta arma era el silencio. La venganza más fría es una que nadie sospecha, el que viene cuando otros piensan que te diste por vencido. Y yo nunca me di por vencido. Estaba en silencio, mirando, pero lo que sucedió después de eso es algo que hasta el día de hoy nadie en mi familia ha logrado explicar. No se dieron cuenta o fingió que no vieron. Esa chica silenciosa, la que se dirigía hacia abajo y casi nunca respondió, se tragó cada palabra que jugaban para doler. No estaban gritando, eran frases que se dijeron con educación, con una frialdad que parecía afecto, pero que se erosionó en el interior. Tu hermana se merece. Tienes que aprender a ponerte en tu lugar. No todo es para ti. Era como si fuera una visita inconveniente en un lugar donde nací. Como si, por un error, nadie hablara en voz alta. Había sido condenado a pasar mi vida compensando un fracaso que no era mío. Crecí escuchándolo. Cada logro de ella fue celebrado con exageración. Cuando tomé una buena nota tuve una cena especial.
Cuando ganó premios, se enorgulleció de su familia. Cuando estaba equivocado, estaba protegido, entendido, abrazado. Conmigo fue diferente. Un alto grado era una obligación. Un éxito no fue nada. Un error se convirtió en una tormenta. Fui corregido frente a los demás con palabras que no olvidan y con ese aspecto de decepción que dice más que cualquier grito. Todo lo que hice fue demasiado pequeño, demasiado simple, insuficiente. Poco a poco estaba aprendiendo a callarme, no esperar cumplido, ni abrazo ni ayuda, entendiendo que dentro de esa casa el afecto estaba condicionado y no cumplí con las condiciones, pero incluso en silencio presté atención a todo. Vi cómo se pensaba cada decisión en mantener las apariencias. Lo que importaba era lo que otros vieron, la feliz familia de la foto, las fiestas bien decoradas, las redes sociales sonriendo, pero detrás de esto tenía una verdad que nadie tenía el coraje de enfrentar. Había una hija para mostrarse y una hija para estar oculta, y me estaba volviendo bueno en eso, al esconderme, al aceptar lo que quedó, la ropa usada, la cama más dura, el zapato apretado. Sabía que si te quejas, vendrían con ese discurso listo. Deberías agradecerte. Y luego dejé de esperar. Empecé a trabajar temprano. Hizo que la limpieza sea de silencio, a veces enojada, a veces llorando por dentro, pero siempre sonriendo afuera, porque incluso mi cara triste se molestó. Dijeron que estropeé el estado de ánimo, y si lo escuchas muchas veces, comienzas a creer que es mejor desaparecer. Pero tenía una cosa que no tomaban, el deseo de salir de allí, hacer algo que me hizo sentir vivo, para demostrar, no para los demás, sino para mí, que podría ser más que la sombra de mi hermana. Empecé a ahorrar dinero sin que nadie lo supiera, primero con pezones pequeños, luego con un trabajo fijo. Se fue temprano, regresó tarde, siempre con la excusa de ayudar a alguien. Y en el fondo lo estaba. Me estaba ayudando a construir una salida. Tomó tiempo. Hubo días en que pensé en rendirme, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de soportar el dolor de continuar viviendo en el mismo techo que disminuía todos los días, sobre fingir que no estaría de más ver a mi madre ignorarme y desarrollar para la hija favorita, sobre ver a mi padre levantar la voz por cosas pequeñas, como si yo fuera el peso de la casa, y sin embargo continué, porque toda la humillación que me traje se convirtió en combustible, y juré que algún día sabrían quién era realmente. Lo que nunca imaginé fue que la oportunidad vendría de un desastre. Fue el almuerzo del domingo, uno de esos raros donde todos se sentaron a la mesa. Comenzaron a discutir. Mi madre con ojos rojos, mi padre golpeó los cubiertos. La deuda era demasiado grande. El banco había dado la fecha límite. O pagaron o perdieron la casa. Y allí, justo enfrente de mí, la casa que me hizo sentir tan pequeña estaba a punto de ser tomada. Mi hermana lloró, mi madre tembló y mi padre dijo que era culpa de todos, pero la suya. Nadie me miró, nadie me pidió mi opinión. Olvidaron que yo estaba allí, como siempre. Pero esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me fui. Tomé los documentos que había estado reuniendo durante años, llamé al número que había mantenido en secreto y firmó el contrato. No a mi nombre, por supuesto, porque sabía que si supieran, no aceptarían. Pero lo que importaba era el hecho. La casa ya no iba a la subasta. Alguien había comprado, alguien había pagado. Simplemente no sabían quién. En los días siguientes, la paz regresó a la casa, como si no hubiera pasado nada. Y continué allí sirviendo el café, lavando los platos, escuchando las conversaciones como quien no sabe nada. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez tenía algo, de algo que durante años me hizo sentir inútil. Continuaron viviendo en esa casa, como si todo hubiera sido resuelto por milagro, como si el banco hubiera sido lo lamentaba, como si las cosas se hubieran asentado.
Y les dejo pensar eso, porque mi venganza nunca era hacer un escándalo, nunca estaba jugando en la cara, solo quería tener algo que fuera mío, incluso si nadie lo sabía, incluso si continuaba allí delantal, sirviendo la cena, porque conocer la verdad, llevar esta certeza en mi pecho fue lo más poderoso que he sentido. Y lo más irónico es que, incluso después de todo lo que hicieron, todavía piensan que soy solo la hija que consiguió, el que no ha crecido, el que se estableció. Y eso es lo que me da aún más fuerza. Pero lo que sucedió después de eso es lo que nadie está preparado para averiguarlo. Me dijeron que era diferente. Esa vida no me trataría delicadamente, así que necesitaba aprender en el Marra. Mientras mi hermana aprendió el piano y recibió regalos caros, estaba frotando la alfombra de la habitación, escuchando la puerta de Ajar los cumplidos que recibió para cantar en una cena familiar. Ella fue llamada talento, yo apoyo, ella tenía atención, yo escoba en la mano. Y todo esto estaba envuelto en una hermosa preparación para la vida, como si ignorara, fuera una forma noble de educación. Pero lo que realmente duele no era el servicio ni la ropa utilizada, ni la placa que vino después de que todos habían comido. Lo que duele fue ver mi existencia para ser tratada como una molestia, como si solo estuviera allí por obligación, como si me hubieran tolerado dentro de mi propia casa. Era un silencio calculado, una frialdad velada, una jerarquía disfrazada de rutina. Y por mucho que intenté entender, nunca podría aceptar que el amor podría ser selectivo así. Recuerdo el día en que escuché a mi madre decirle a un vecino que mi hermana nació para brillar y que estaba más a pie del piso. Ese día me di cuenta de que el piso donde pasé la tela era el mismo donde me pusieron todos los días, no por accidente. Fue una decisión, repetido, sistemático, y nadie hizo nada para cambiar. Hubo una noche en particular que estaba marcada. Era el cumpleaños de mi hermana. De Full House, todos decorados, música alta, invitados importantes. Estaba en el patio trasero, limpiando el área exterior, y vi, a través de la ventana, ella recibe un collar, un regalo costoso envuelto con cinta. Mi madre sonrió como si le estuviera dando el mundo. Ese mismo día, gané un regaño por olvidar recoger las copas de la mesa del porche. Apretó mi pecho de una manera que nunca podría describir. No fue envidia, fue realmente dolor. Un dolor silencioso, de aquellos que ven que no importa cuánto intente, nunca será suficiente, no para ellos. Crecí escuchando que necesitaba aceptar. Ese frente fue la falta de gratitud, que tenía comida, cama y escuela, así que no podía quejarme. Pero nadie se dio cuenta de que lo que necesitaba era ver, ser tratado como persona, ser considerado como una hija, como hermana. No como un mueble que cumple, funcione, pero no recibe afecto. La verdad es que la forma en que me trataron formaron la forma en que vi el mundo. Durante un tiempo pensé que era normal. De todos modos, lo que las familias eran, divididas, injustas, desequilibradas. Pero con el tiempo, estaba viendo lo que estaba detrás de esas lecciones de humildad. Era control. Fue desprecio disfrazado de cuidado. Era una estrategia silenciosa para mantenerme siempre un paso a continuación. Y me quedé. Por años, estaba donde me pusieron, en el fondo, en la esquina, en silencio. Pero mientras todos pensaban que estaba de pie, estaba aprendiendo, mirando, escribir cada gesto, cada aspecto, cada palabra dictada con negligencia, y eso fue crear dentro de mí una especie de fuerza que no me conocí. No era una fuerza de confrontación, era una fuerza de construcción, de resistencia, supervivencia. Mientras mi hermana intercambiaba el curso 3 veces y no sabía qué hacer con su vida, limpio y mantuve dinero. Mientras recibía subsidio, estaba puchero y estudié en el tiempo sobrante. Mientras se quejaba de que el auto familiar era viejo, estaba caminando y salvaba cada centavo.
Y así, sin que nadie se dé cuenta, salí del lugar donde me pusieron. Estaba rompiendo el papel que me dieron solo. La primera vez que me di cuenta de que mi vida podía ser diferente fue cuando una dama a la que ayudé con la limpieza me dijo que tenía un vistazo a quienes llevan el mundo y que aún pueden sonreír. Me movió, porque era la primera vez que alguien me veía con la verdad, no como una obligación, no como un accesorio de la casa, pero como alguien con valor. A partir de ahí comencé a mantener todo. Cada humillación, cada negligencia, cada recuerdo que me hizo creer que era más pequeño, y convertí todo en combustible, porque sabía que algún día todo esto tendría una consecuencia, que una elección diferente que hice podría cambiar todo. Y cuando la casa de mi familia estaba a la venta debido a la deuda, algo dentro de mí se despertó. No le dije a nadie, seguí fingiendo que no sabía nada. Eso no le importó. Quien había seguido la vida y dejó el pasado atrás, pero por dentro lo sabía. Ese fue el momento, fue el regreso de lo que me quitó, no como una marcada venganza, pero como justicia emocional, el más silencioso, pero el más preciso. Lo más curioso es que no sospecharon nada. Estaban tan ocupados mirando sus propios problemas que nunca imaginaron que podría hacer lo que hice. Cuando firmé los papeles, usé otro nombre, un nombre que no llevaba el peso de su desprecio, un nombre que era solo mío. Y en ese momento me di cuenta de que había ganado mucho más que una escritura. Recuerdo que me desperté antes del amanecer, muchas veces sin siquiera poder dormir correctamente. La casa todo en silencio, excepto mi corazón, que tenía miedo de hacer un ruido que despertara a alguien, porque si alguien se despertó por mi culpa, llegó el regaño, y el regaño se convirtió en castigo, y el castigo se convirtió en humillación. Lo llamaron educar. Llamo para borrar a alguien gradualmente. Mientras mi hermana regresó tarde de las fiestas, oliendo a un perfume caro y el maquillaje aún intacto, ya estaba en el baño frotando el azulejo con cepillo de diente. A veces ni siquiera era porque estaba sucio, fue solo para mantenerme ocupado. Dijeron que aquellos que no tienen nada que hacer tienen un problema, pero el único problema fue ser yo, ser la hija que no coincidía con la sala de estar, la hermana que avergonzó las visitas, la niña que sirvió el pastel pero que nunca recibió una pieza. Y si me equivoqué, si olvidé doblar una toalla o tomar mucho tiempo para responder cuando me llamaron, llegó el castigo. No fue físico, era psicológico. Y así duele más. Fue el silencio el que duró días. Era la cara frente al pasillo. Era el plato dejado a un lado. Estaba escuchando mi nombre dicho con desdén, como si fuera una decepción a pie. Crecí pensando que el problema era mío, que realmente necesitaba merecer el amor. La verdad es que en esa casa el afecto era un premio que solo ganaste si sabías cómo representar bien. Mi hermana lo sabía. Estaba bien frente a ellos, sonríe, alabado, fue dulce, pero por detrás ella sabía exactamente cómo borrarme, cómo arrojarme la culpa, cómo hacer que parezca que era desagradecido, que inventé, que distorsioné las cosas, y creían en ella, siempre en él, porque ella era la luz de la casa y yo era el paño del piso. Me llevó mucho tiempo entender que esto no era normal, que lo que llamaron disciplina fue el control, que lo que llamaron respeto fue la sumisión forzada, y lo que llamaron a la familia era una fachada muy bien pintada, pero por dentro lleno de grietas. Pasé la adolescencia como un campo minado, cualquier paso falso, explotado, una pregunta mal ubicada, ¿por qué ella y yo no podemos? Un intento de defenderme. Todo se convirtió en razón, y cuando creces en este tipo de entorno, comienzas a crear reglas internas para sobrevivir. Tuve el mío, no hablar demasiado, no muestres tristeza, nunca espere felicitaciones y especialmente nunca dejes que muestre cuánto duele ver que mi valor siempre se colocó debajo de cualquier alfombra de la casa. No lo sabían,
pero escribí todo, en memoria, en los cuadernos que se escondieron dentro del cajón de ropa interior, las fechas por las que me castigaron sin ninguna razón, las palabras que escuché en el corredor, los ojos del desprecio en la cena. Registré todo, no porque quisiera alimentar al odio, sino porque esa era la única forma de recordar que no estaba loco, que esto realmente estaba sucediendo. Eso no fue una exageración, que lo que dolió en mí fue real. Poco a poco me convertí en alguien que nadie reconoció, silencioso, observador, distante. Estaba en esa casa, pero mi corazón ya no vivía allí. Empecé a estudiar sin que ellos lo supieran. Agregué monedas, luego notas, luego salarios. Cada centavo estaba a un paso de distancia. Lavé el piso de la casa durante el día y estudié por la noche. A veces yacía sobre el breve colchón con el cuaderno escondido debajo de la portada. Si alguien entró, fingí dormir. Así es como cambió mi mentalidad. Ya no quería demostrarle nada a nadie. Quería demostrarme a mí mismo que ya no necesitaba vivir en esa posición. No quería vengarme con gritos. Quería ser tan inaccesible que no tenía ningún lugar para señalar su dedo. Y cuanto más escuché que no pude, más avanzaba. No se dieron cuenta cuando comencé a trabajar afuera. Dije que se suponía que debía ayudar a un vecino, y lo fue, pero también fue para ayudarme a salir de allí. Pasé años fingiendo que era solo una fase, hasta un día simplemente no volví. Me mudé sin jactarse, cambié el número, yo estaba en silencio. Y por primera vez este silencio me protegió en lugar de castigarme. Pero lo más curioso, eso es lo que le pasó a la casa después de eso. Envolvieron financieramente, deudas, préstamos, sin control. Esa casa, que siempre parecía estable, de repente estaba en riesgo. Todo hipotecado, sabía por fuera. No me buscaron, por supuesto. Yo era el ingrato, el que le dio la espalda, pero aún así seguí todo, cada otoño, cada intento fallido de mantenerlo en pie. Y fue entonces cuando hice algo que nadie esperaba, ni siquiera yo mismo, tal vez. Pero eso era lo que debía hacerse. No le dije a nadie lo que estaba haciendo. Cada centavo que gané limpiando las cosas que nadie vio. El baño trasero, el desastre del desastre, los escalones de las escaleras que guardé. No compré nada para mí, ni ropa nueva, ni teléfono celular, sin maquillaje. Mientras que mi hermana mostró al nuevo modelo de zapato que mi madre le compró porque se lo merece, mi hija es hermosa. Solo sonreí y bajé los ojos. Nadie sospechado. Pensaron que había aceptado mi lugar. Pensaron que iba a quedarme allí para siempre, pidiendo incluso existir. Pero por dentro, cada humillación me empujó un paso adelante. No tenía lujo, pero quería hacerlo. Y la voluntad que crece en silencio es peligrosa, porque ella no se distrae, no se muestra a sí misma. Ella se mueve lentamente debajo. Nadie se da cuenta, pero cuando él ve, ella se ha convertido en la pared, se ha convertido en un escudo, se ha convertido en un puente. Empecé a estudiar Hidden, tomé los libros que un vecino iba a tirar, leí el viejo folleto de cursiño, pruebo en línea con el teléfono celular de otros, estudié por la noche, después de que todos dormían. Hubo un momento en que casi dormí en el servicio, pero no me detuve. No porque quisiera demostrarle algo a nadie, pero debido a que ya había entendido que si quería irme, tendría que estar solo. No iba a empujar ni una mano extendida, iba a tener esfuerzo, solo eso. Tomé un curso técnico, luego una pasantía. No le dije a nadie, dijo que estaba limpiando, fue más fácil. Y era cierto en parte, porque todavía limpiaba. Pero ahora, además de lavar el baño, agité una hoja de cálculo, los sistemas aprendidos, los números entendidos. Pasé meses comiendo pan de sueño y jugo en polvo para pagar los boletos de autobús al otro lado de la ciudad, pero me dio una especie de hambre que no se apagó la comida, el hambre de libertad. La primera vez que recibí un salario real,
Lloré en el baño de la oficina. Era pequeño, pero era mío. Estaba limpio, era digno y nadie en mi familia lo sabía. Mantuve todo, no gasté, acumulé. No era dinero, fue fuerza. Mientras tanto, la casa allí estaba siguiendo lo mismo. Mi hermana en las fiestas, mi madre con ojos orgullosos y yo invisible. Y eso está bien. Nadie se da cuenta cuando la base de la casa comienza a romperse. La caída nunca comienza con ruido, comienza con silencio. Han pasado los años, estaba creciendo y adentro. Cambié mi trabajo. Fui llamado a trabajar en un lugar mejor. Tenía un contrato formal, beneficios, plan de carrera, pero en casa todavía era la misma mujer de limpieza que siempre. Y así es exactamente como quería que fuera. No necesitaban saberlo, eso no fue para ellos, era mío. Hasta que un día mi madre me llamó con voz rota. La casa estaba siendo hipotecada, demasiadas deudas, cuentas tardías, nombre sucio. Mi hermana había hecho un préstamo en nombre de mi madre, un valor absurdo para jugar un automóvil que ni siquiera condujo. Dijeron que iban a perderlo todo, que iban a ser abandonados. Y en ese momento, una parte de mí quería gritar: ahora sabes lo que es quedarse atrás. Pero no grité, solo pregunté el valor. Fingí tener un amigo interesado en la propiedad, un conocido, alguien que pueda llegar a un acuerdo directo con el banco. Y lo hice. Compré la casa en nombre de otra persona, con el dinero que ahorré durante años. Con la limpieza cambiada, la lonchera, dijo el pasaje. Ni siquiera se imaginaron. Continuaron viviendo allí como si nada hubiera cambiado. Pero cambió. Y mucho. Cada pared de esa casa ahora tiene mi nombre, incluso si nunca lo saben. Era extraño ver a mi madre limpiar el porche y mi hermana se ocupaba de las plantas, sin saber que cada flor en ese jardín crecía sobre una tierra que una vez me rechazó. Seguían pensando que yo era el mismo, que todavía vivía en su sombra, pero ya no vivía. Me había ido, no de la casa, sino de la lógica del castigo, la comparación, el desprecio disfrazado de la disciplina. Es difícil explicar lo que sentí cuando llevé las llaves a esa casa con el contrato en la mano. No fue venganza, no fue odio, fue alivio, como si después de años tratando de demostrar que yo era alguien, finalmente ya no lo necesitaba, porque ahora lo estaba. Y lo más irónico de todos es que nadie aplaudió, nadie reconoció, porque nadie lo sabe. Y tal vez fue mejor de esa manera, porque hay cosas que no deben decir que se sientan. Pensaron que sabían quién era yo, que me había moldeado, pero olvidaron mirar lo que creció cuando nadie vio. Y ahí es exactamente donde entendí. La mayor transformación no es cuando muestras lo que has logrado. Ahí es cuando ya no tienes que mostrarlo, cuando el silencio tiene más impacto que cualquier grito. Y fue en este silencio que sucedió algo más, algo que ni siquiera esperaba. Mientras me miraban como la niña de tela del piso, como la hija que solo servía para vaciar el cubo y callarse, tenía la cabeza en otro lugar. Ya no se trataba de limpiar a casa, se trataba de limpiar de mi mente todo lo que me hizo creer que no podía conquistar. Lo siguieron tratándome como alguien que nunca se iría, y eso era exactamente lo que me dio fuerza. Vi a mis tíos alabar a mi hermana por cada lo más mínimo logro, por cada curso pagado, por cada foto en un evento elegante. Y yo, que ya tenía 3 trabajos y pagaba mis estudios con su propio sudor, ni siquiera lo miraba. Era como si todo lo que hice fuera invisible, y en cierto modo lo fue, pero la invisibilidad tiene un buen lado. Nadie espera nada de usted. Ahí es donde vive la ventaja. Comencé a recaudar dinero con una ira silenciosa. No era ira del odio, era ira de aquellos que se cansaron de ser pisados. Cada vez que tomé una tela y pasé el mismo piso donde mi hermana estaba en tacones altos, repetí mentalmente: esto no es para siempre. Estaba estudiando al amanecer, con un cuerpo roto y ojos pesados,
pero la mente afilada. Mientras dormían en sábanas caras, soñé con el día en que nadie más me decía dónde estaba mi lugar. Trabajé en silencio, estudié en silencio, invirtió en silencio. Nadie se dio cuenta cuando me convertí en gerente de una pequeña empresa. E incluso cuando conseguí mi propia habitación, con aire acondicionado y llave en la puerta, seguí fingiendo ser solo la chica de limpieza, porque sabía que solo ven valor cuando te frotas la cara. Y no quería eso. Quería ganar mi camino, en paz, sin audiencia, sin previo aviso. El día en que la casa fue hipotecada, llegó sin mucho alboroto. Mi padre no se había encargado de nada durante años y mi madre confiaba con cegar la gestión de su hija mayor. Un error, entre muchos otros. Pero eso era caro. La casa estaba hundida en deuda y sin embargo nadie me llamó para pedir ayuda, porque para ellos no era una opción. Nunca fui. Preferían correr después de parientes lejanos, hacer excusas, buscar culpables. Sabía por un vecino. Escuché quién escuchó la noticia de que había estado esperando durante mucho tiempo. No con alegría, sino con un extraño tipo de calma. Ya tenía el dinero, podría comprar a la vista, y lo compré, pero no en mi nombre. Usé el nombre de un conocido, alguien confiable. Todo se hizo de una manera limpia, fresca y tranquila. Cuando se firmaron los documentos y la casa se convirtió en alguien más en el papel, respiré. No me gusta quien se venga, pero como si sobreviviera. Dejé que todo fuera como antes. Llegaron a casa, después de resolver todo, creyendo que habían ganado otra batalla. Tan pronto como conocían cada pared, cada mosaico, cada metro de ese piso, ahora tenía un nuevo propietario, yo. Y sin embargo, seguí yendo allí, de vez en cuando, como quien todavía era el ayudante. A veces tenía un pastel, a veces me ayudaba a mi madre a lavar mi ropa. Nunca me preguntaron nada. Nunca quisieron saber dónde vivía, con quién caminaba, qué hice sobre la vida. Simplemente sabían que siempre estaba disponible, siempre dispuesto a ayudar, y me fui, porque el mayor poder que alguien tiene es mirar el ojo de los que te despreciaron y continúan todo, sin rencor, sin grito, sin advertencia. A veces me sentaba en la escalera del porche, el mismo lugar donde solía comer escondido cuando era niño, y seguía observando el movimiento de la casa, la decoración, los muebles, la energía de ese lugar. Muchas habían cambiado, pero algunas cosas aún duelen lo mismo, porque no es el lugar que duele, son las personas las que habitan en él. Y aprendí a vivir con eso, aprendí a ser más fuerte de lo que me hicieron, pero nunca lo olvidé. Nunca olvidé que todo podría haber sido diferente si incluso me hubieran mirado con la humanidad. Poco a poco, comencé a entender el peso de las decisiones, como una elección incorrecta hecha por Pride puede costar una historia completa. Cuando una familia se encuentra en la familia, se convierte en herencia emocional, transmitida de generación en generación, y como la falta de reconocimiento, incluso en silencio, da forma a la forma en que vemos el mundo. Ya no necesitaba ser felicitado, había ganado hace mucho tiempo, pero la sensación de justicia, incluso si es invisible, es algo que nadie me quitará nunca. Continúan allí, viviendo como siempre vivían, y sigo aquí, construyendo todo lo que dijeron que nunca obtendría. Pero hay una parte de esta historia que aún debe contarse, porque por mucho que estuve en silencio durante años, ha llegado un momento en que sucedió algo que nadie imagina. Una consecuencia de años de silencio, decisiones ocultas, verdades que se han ahogado. Y cuando llegó a la luz, nada era más como antes. Nunca me preguntaron cómo estaba, nunca quisieron saber lo que soñé, lo que sentí, lo que apoyé en silencio. Era como si fuera una presencia útil pero desechable, un fondo que ayudó a mantener todo funcionando pero no necesitaba aparecer. Y esa es exactamente la razón por la cual nadie se dio cuenta cuando comencé a cambiar, cuando dejé de llorar en silencio y comencé a planificar,
cuando dejé de querer aprobar y comencé a salir, porque llega un momento en que el dolor ya no ruega el amor y comienza a trabajar en silencio por la justicia. Todavía recuerdo la primera vez que logré ahorrar dinero, solo el mío. Era pequeño, pero en ese momento eso era todo. No porque quisiera comprar algo, pero debido a que lo sabía a partir de entonces, nadie más tendría control sobre absolutamente todo lo que hice. No dije nada. Seguí limpiando, sirviendo, siendo útil, pero por dentro, una parte de mí estuvo viva por primera vez en años. Empecé a estudiar Hidden, hice boquillas, tomé autobuses a altas horas de la noche y regresé antes de que naciera el sol para que nadie viera. Nadie preguntó dónde estaba, así que no tuve que mentir. Solo se darían cuenta de que si dejara de hacer mi trabajo, y nunca lo dejé. Eso fue lo que me dio cobertura. Jugaría el papel que esperaban de mí mientras construí, stone by stone, la vida que pensaron que nunca tendría. Mientras mi hermana recibió viajes y regalos caros, mantuve a cada centavo como aquellos que mantienen municiones. Cada desprecio que tragaba se convirtió en combustible. Cada injusticia que fingió no ver fue motivado. Me llamaron extraño, cerrado. Dijeron que no podía socializar, que no era como ella. Y no lo fue, porque cuando aprendió a preguntar, aprendí a dar la vuelta. Mientras esperaba el siguiente favor, ya había entendido que nadie me daría nada. Han pasado los años, y lo que parecía imposible era tomar forma. Me gradué. Tengo un trabajo real de aquellos con una billetera firmada, una insignia y respeto. Nadie lo sabía, porque nadie estaba interesado en saberlo. Seguían pensando que trabajaba en alguna casa, limpiando, sirviendo, obedeciendo, y me fui, porque lo único que quería era la distancia. Distancia de ese lugar donde aprendí a ser invisible. Distancia de todo lo que me enseñó que no tenía valor. Pero lo que hace la vida, nadie espera. Y ella cobra. Cobra a quienes piensan que nunca necesitarán a nadie. Un día, la casa que era tanto orgullo, símbolo de superioridad, comenzó a desmoronarse. Problemas financieros, decisiones incorrectas, deudas acumuladas. Hipotearon la casa sin pensarlo 2 veces, y lo sabía. No porque me dijeron, pero porque seguí todo, tranquilo, desde lejos. No celebré, no vibré, acabo de observar. Era como si la casa en sí estuviera cansada de eso, como si el lugar que presenció tantos silencios y tantos desprecios finalmente también se revolvieron. Cuando pusieron la casa a la venta, fui el primero en saber y el primero en actuar. No lo compré a mi nombre, no hice un ventilador, usé una persona de confianza, un intermediario, alguien que no crió sospechoso. Se vendieron rápido, a toda prisa, necesitaban el dinero y pagué a la vista, sin negociación, sin chantaje, sin movimiento que denuncie a los que se han presentado. Firmé el contrato con una mano firme, pero mi corazón tembló, no enojo, sino algo mucho más profundo, la certeza de que por primera vez tuve el control. Controlar sobre mí, sobre mi pasado, sobre todo lo que una vez me encarceló. Después de la venta, vivieron allí por un tiempo. El nuevo propietario, una compañía de fachadas, permitió. Pensaron que habían obtenido mucho, que estaban empezando de nuevo. Tan pronto como sabían que cada paso dentro de esa casa estaba pisando mi tierra, en las paredes que ahora pertenecían a la criada que usaron durante años, que nadie notó, que nadie eligió, que aprendieron a ignorar. No te contacté, no fui a visitarme, no dije la verdad, porque en ese momento entendí algo que tal vez nunca entiendan. La verdadera transformación ocurre en silencio, cuando el dolor se convierte en fuerza, cuando el abandono se convierte en combustible, cuando el desprecio que te ha jugado se convierte en el concreto de su reconstrucción. Y más que mostrar que gané, necesitaba protegerme. Déjalos en la comodidad de su propia ignorancia, que continúen creyendo que nada ha cambiado, pero lo sabía.
Conocía cada detalle, cada esquina, cada recuerdo. Sabía que ahora esa casa ya no era un símbolo de mi dolor, fue un símbolo de mi victoria, una victoria que nadie celebró, pero que me liberó, porque al final lo que duele no es solo lo que hacen con nosotros, es el momento en que pasamos creyendo que esto es correcto. Y pasé demasiado tiempo creyendo. Por eso nunca volví a llamar a esa puerta. Nunca llamé. Nunca pedí que me volvieran a ver. Porque el día en que se dan cuenta, si se dan cuenta, no será porque golpeé. Será porque el mundo se volvió. Porque el silencio cargó. Porque la consecuencia llegó sin previo aviso. Y cuando eso suceda, será imposible deshacer lo que ya se ha hecho. Me llevó mucho tiempo entender que el silencio no era debilidad. Ese callado no se dio por vencido. Pasé años creyendo que si no gritaba, nadie me escucharía. Y durante mucho tiempo fue cierto. Nadie escuchó, nadie vio. Estuve allí con el cuerpo actual, pero borrado emocionalmente, como si fuera solo un muebles en la casa, útil pero invisible. Esa casa olía a buena comida, pero me gusta el abandono. Las paredes guardaban fotos en las que ni siquiera aparecía. Las fechas conmemorativas siempre tenían lugar en la mesa para todos, menos para mí. Me excusaron que necesitaba aprender a ser fuerte. Esa vida fue de todos modos, que no podía compararme con mi hermana, porque cada una tiene su papel. Y en su guión, mi papel era el extra, pero lo que nadie esperaba era que tomara este papel lo suficientemente en serio como para salir de la escena. Me alejé sin problemas. Hice un punto de no crear escándalo. Estaban tan acostumbrados a ignorarme que ni siquiera se dieron cuenta cuando comencé a trabajar escondido. Ni siquiera se dieron cuenta cuando me mantuvieron lentamente dinero. Cada centavo que quedaba de la lonchera que dividí. Su indiferencia era mi disfraz. Mientras mi hermana publicaba fotos en las fiestas, sonriendo con tazas en la mano y subtiré la leyenda, estaba limpiando el piso del restaurante, escuchando conversaciones alienígenas sobre el éxito y la felicidad, como una escucha de una lengua que aún no domina. La diferencia es que aprendí, y rápido. Comencé a entender que no todas las familias son refugios seguros. A veces es ancla y esa sangre puede unirse, pero también puede asfixiar. Decidí que no iba a pasar mi vida tratando de caber en un espacio que nunca fue mío y dejé de pedir permiso para existir. No duéleme, pero comenzó a doler de manera diferente. Un dolor que empuja en lugar de arrestar. Años más tarde, la casa comenzó a desmoronarse, literalmente. Deudas, peleas, promesas no cumplidas. Mi madre ya no sonrió, mi padre bebió en silencio, mi hermana desapareció enteros los días. La imagen familiar perfecta desmantelada. Y fue en esta grieta en la que entré, sin previo aviso, sin ruido, sin presumir, con un nombre diferente, un contrato discreto y un objetivo: recuperar lo que una vez me negaron. Compré la casa donde fui humillado. Firmé el papel con la mano que ya frotaba ese piso y me propuse no decir nada, porque la mayor transformación no es lo que mostramos, es el que vivimos sin tener que demostrar nada. Continuaron allí, viviendo en las mismas habitaciones, usando los mismos muebles, repitiendo los mismos discursos. Pero ahora todo tenía otro dueño. Cada habitación llevaba mi firma, cada puerta mi decisión, cada pared mi impacto. Y ellos no lo saben. Tal vez algún día lo sabes, o tal vez no. Pero cada vez que mi hermana limpia el porche, limpiando el piso donde ya me arrodillé, sé que hay una mayor ironía trabajando para mí. Y no es venganza en el sentido cruel, es justicia. Es una consecuencia, es el tipo de retorno que nadie entiende porque no viene con gritos o aplauso. Viene con la paz de aquellos que estaban callados cuando todo lo que se dice que se rinda. Nadie se ha disculpado nunca. Ninguno de ellos me miró a los ojos y reconoció lo que hicieron. ¿Y quieres saber? Ni siquiera espero más, porque lo que quería
construí. Su reconocimiento no vale más que el respeto que comencé a tener por mí mismo. Cuando creces siendo condicionado a sentir menos, tu mente se convierte en territorio enemigo. Y ganar esta guerra interna es más difícil que pagar cualquier deuda extranjera. Pero gané, solo. Ahora cuando paso frente a esa casa, ya no me siento enojado. No hay tristeza, siento distancia, como si todo fuera un recuerdo antiguo que ya no me ordena. Y sin embargo, todo está ahí, intacto. Los mismos muebles, las mismas líneas, la misma arrogancia disfrazada de consejo. Solo ahora todo me pertenece, sin que ellos lo sepan, sin siquiera sospechar. Y fue en este silencio que encontré algo que nunca podrían darme: el control de mi propia historia. Pero lo más curioso es lo que sucedió cuando llamaron a la puerta y fui yo quien respondió. Pensaron que había aceptado mi lugar, que iba a quedarme allí para siempre, caminando con la cabeza hacia abajo, pidiendo permiso para existir. Esto es lo que mi familia esperaba de mí, una presencia borrada, obediente y funcional. Pero mientras lavaba el piso, aprendí a mirar. Mientras se reían, escuché. Como me trataron como nadie más, grabé cada detalle de cómo se comportaron cuando pensaron que nadie era importante. Vi todo. Y gradualmente me uní a las piezas de mi fuerza que intentaron borrar. Nadie se dio cuenta cuando comencé a recaudar dinero. Mantuve monedas, hice servicios en el exterior, vendí cosas ocultas, todo muy silencioso porque sabía, si sospechaban de alguna señal de independencia, cortarían antes de crecer, porque en esta casa el control se disfrazó de protección. Es por tu bien, siempre fue para mi bien, cuando me dejaron cuando esconden invitaciones. Entonces seguí fingiendo durante años. Fingí que no escuché los comentarios sobre lo especial que era mi hermana. Fingí que no me importaba comer las sobras usando la ropa que ya no quería. Fingí que no vi los ojos de mi madre cuando entré en la habitación y el tono de la conversación cambió. Apoyé en silencio, pero nunca me di cuenta. Pensaron que me anulaban, me estaban formando, pero solo estaban alimentando una decisión. No sería como ellos. Cuando cumplí 18 años, salí de casa sin ceremonia. Acabo de advertir que me iba. No había solicitud de quedarse, sin lágrimas, nada. La misma frialdad con la que fui creado me llevé conmigo. Pasé los primeros años trabajando en cualquier lugar que me aceptara. Yo era una caja de panadería, asistente, niñera, limpiadora. Y en cada lugar aprendí más de lo que me enseñaron en toda esa casa, porque en la calle la vida puede ser difícil, pero es honesto, a diferencia de aquellos que te llaman hija, pero trata como empleado salarial. Con el tiempo, pude pagar un curso de CRAM, luego entré en una pequeña universidad pública. Hice todo solo, nadie en mi familia lo sabía. No envié fotos, no publiqué nada, no invité a nadie a la recopilación, porque nunca fueron parte de mi construcción. No necesitaban estar presentes en mi logro, y ni siquiera se lo merecían. La verdad es que mientras mi hermana desfilaba con diplomas comprados y contactos heredados, estaba aprendiendo a dar la vuelta a la sala. Cada no que recibía dentro me enseñó cómo sacar mi sí afuera, y cuanto más crecía, más me daba cuenta de una cosa cruel. Mi familia solo respetaba a los que pisaron los demás. Solo valoraban quién era arrogante, quién hizo ruido, quién llevaba el apellido como un escudo. Pero nunca aquellos que limpiaron la tierra de los demás en silencio. Años más tarde, se enteró de un primo lejano que la casa que crecí estaba endeudada. Hipoteca. Mi padre había hecho un préstamo arriesgado y no podía pagar. Mi hermana, por supuesto, no quería mover su dinero, ni siquiera para salvar el lugar donde dijo que amaba tanto. Yo estaba en silencio, escuché todo y trago seco, pero por dentro mi corazón palpitaba con una certeza fría y firme. Esta casa seguirá siendo mía, y no por capricho, pero porque nadie más sabría cómo cuidarla como yo cuidaba. Compré la deuda con el nombre de un amigo, hice el pago en efectivo.
usando parte del dinero que me unía casi una década. No sospecharon nada. Cuando los bienes raíces advirtieron que un nuevo comprador tomaría el control, mi madre lloró. Mi hermana estaba furiosa. Hablaron de injusticia, traición, y fue entonces cuando me di cuenta, sentían por primera vez el sabor de lo que me dieron toda su vida. Hoy, cada pared de esa casa tiene una historia que llevo solo. Todavía viven allí, creyendo que fue cualquier inversor que rescató la propiedad. Hacen planes, renovaciones, reparaciones, pero todo necesita la firma de alguien que no conoce o piensan que no lo saben. Y observo desde lejos, sin jactarse. No necesito aparecer. No hace falta decir que fui yo, porque mi victoria no se trata de frotar en la cara, se trata de haber elegido no ser lo mismo. Han salido del estándar, habiendo roto con la mentalidad de que no puedes. Me criaron pensando que estaban apagando mi luz, cuando en realidad estaban forjando una fuerza que ninguno de ellos tendría el coraje de enfrentar. Sé quién soy y sé lo que hice, y por mucho que el mundo continúe girando como si no hubiera pasado nada, tengo una verdad que nadie más sabe, y es esta verdad la que me da paz, no su perdón, no el reconocimiento, no es la disculpa que nunca llegó, pero hay una cosa que ni siquiera esperaba, algo que sucedió cuando mi madre se enfermó, y el nombre que apareció como contacto de emergencia era Mir, no mi hermana, no de mi padre, mí. Y fue entonces cuando todo comenzó a salir de su control, y el mío también. Pensaron que no me di cuenta, que mientras lavaba los platos con ojos bajos y alma cansada, no me di cuenta de lo que estaba pasando, pero lo vi todo, cada aspecto cruzado, cada elección hecha con crueldad disfrazada de justicia. Escuché los susurros detrás de las puertas, cuando mi nombre fue citado con desprecio, como si fuera una carga que nadie quería, pero todos los llevaban para que no se vean tan mal. Fingí no doler, pero duele. Me dolía en lugares que ni siquiera podía nombrar. Mi presencia fue tolerada, nunca celebrada. Me miraron como quien mira una vieja mesa ocupando espacio en la habitación. Útil, pero sin valor. Me necesitaban, pero nunca quisieron admitirme como una parte real de la familia. Yo fui quien ayudó, el que tomó menos trabajo, el que era demasiado fuerte para necesitar un regalo. La verdad, aprendí a soportar porque no me dieron una opción. Mi hermana, por otro lado, era la obra maestra de la casa. Cuando ella sonrió, todos se detuvieron. Cuando lloró, el mundo corrió a la comodidad. Hubo una fiesta de 15 años con un vestido de luz importado y una banda que tocaba solo lo que le gustaba. Serví a los invitados. Pasé el amanecer reuniendo anteojos, tratando de no llorar cada vez que me dijeron que sonriera en las fotos, incluso con un delantal manchado empapado. ¿Y sabes lo que me dijeron más tarde? Fuiste muy útil hoy. Esto es lo que te hace especial. No fue especial. Era desechable y el récord solo realmente cayó el día en que me enfermé. Fiebre alta, el cuerpo temblando y sin embargo me llamaron para limpiar la habitación antes de acostarme. Dijeron que no era justo dejar la responsabilidad en la espalda de cualquiera. Casi me desmayé mientras me frotaba el piso y cuando me caí escuché un "¿ves cómo te excede?" viniendo de la habitación. Eso fue grabado. Fue allí donde todo comenzó a romperse adentro. Después de eso, comencé a construir una vida paralela. Con los intercambios que me pagaron con ayuda, tomé cursos en línea ocultos, escribí rápido, leí todo lo que pudiste, tomé las pocas horas de descanso para aprender, dormió poco, lloró mucho, pero no me detuve, porque una cosa era clara para mí, necesitaba salir de ese lugar, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Era una cuestión de supervivencia. Con el tiempo, obtuve mi primer trabajo formal. Ni siquiera lo sabían. Pensaron que fui a ir de compras o visitar a un amigo imaginario.
Pocos sabían que estaba comprando lentamente mi libertad. Hice un punto de no contar cada logro de mi época como un ladrillo levantado entre mí y lo que intentaron destruir en mí. Años pasaron. Continuaron viviendo como si todavía estuviera debajo. No preguntaron, no les importaba. Y cuando mi hermana perdió mi trabajo y mi padre se enfermó, la casa, esa misma casa donde me trataron como menos, fue puesta a la venta. Deudas, incontroladas, malvanes, ironía o justicia. Ni siquiera puedo decir, solo sé que estaba listo. Hice la propuesta con otro nombre. Nadie sospechado. Y un mes después, era dueño de la casa que una vez me hizo creer que no era nada. Ver mi nombre en ese contrato fue como respirar después de años con mi cabeza bajo el agua. Pero, más que firmar el papel, lo que me marcó fue el día en que regresaron allí. Pidieron alquilar una cantidad más asequible, alegando dificultades temporales. Acepté, pero nunca me dije que era el que estaba detrás. La casa fue renovada, limpia, abrumada. Cada pared ahora lleva mi decisión. Cada esquina es testigo de la transformación que nunca supieron reconocer. Y sin embargo, todavía estoy en silencio, porque la mayor victoria es no tener que frotar nada en la cara de nadie. Todavía viven pensando que me ganaron, que seguí el destino que me dio. Pero lo que no saben es que cambié las reglas del juego cuando nadie estaba mirando. Decidí el final de la historia. Y esta parte es lo que nunca entenderán. Sigo viendo el desfile de mi hermana, como si todavía fuera intocable, como si nada hubiera cambiado. Ella me pasa sin darme cuenta y lo dejo, porque la mayor consecuencia de las mentiras es vivir sin conocer la verdad. Y ella todavía tiene un atasco en una historia que ha terminado para mí durante mucho tiempo. Pero hay algo que no puede imaginar, algo que sucederá todavía, algo que está más cerca de lo que parece. Y cuando eso salga a la luz, nada más será como antes. Si esta historia ha jugado alguna herida que también llevas en silencio, cuéntame aquí en los comentarios. A veces solo necesitamos un espacio donde puedas decir, también me pasó a mí. Y si te quedaste aquí, escribe, esta historia era para mí. Entonces sé que te sentiste y de alguna manera mi dolor encontró el tuyo. Disfruta de este video si alguna parte te hizo parar para respirar profundamente. Y si quieres seguir escuchando historias que viven mucha gente pero casi nadie tiene el coraje de contar, suscríbete al canal. Aquí hay un video que te hará aún más golpes de ganso. Haga clic y continúe conmigo allí.